por las propiedades físicas que ya les he enumerado. Su constitución química, más que todo importante, es el agua, que no debe estar en mayores cantidades, porque si no pierde la transparencia, si se dematiza la córnea, ¿no? Y los mucopolisacáridos, ¿no? Que están principalmente en el estroma. La nutrición, hemos visto, oxígeno y los nutrientes se da a través del limbo esclerocorneal, la parte periférica, las capas más internas, a través de un cambio osmótico y bomba de sodio y potasio por la capa del endotelio y por la superficie del epitelio, a través también de intercambio de principalmente oxígeno del medio ambiente a las capas más superficiales de la córnea. Continuando, vamos a ver ahora lo que es el humor acuoso. El humor acuoso es el líquido que ocupa la cámara anterior y la cámara posterior del ojo, ¿ya? Es el líquido. Este tiene muchas funciones. También debe ser transparente porque forma parte de los medios transparentes del ojo. Como dice aquí, ocupa la cámara posterior. ¿Por qué? Porque se produce en los procesos ciliares del cuerpo ciliar, ¿no? Va a salir de ahí en toda la parte posterior, en la cámara posterior, de ahí a través de la pupila, se va a ir a la cámara anterior y en la cámara anterior va a circular por el canal de Slen a través del trabéculo que se encuentra en el ángulo irido corneal, ¿no? El trabéculo. Eso vamos a ver con detalle cuando veamos glaucoma. Entonces, es una sustancia acuosa que está en constante circulación. Se está produciendo y al mismo tiempo drenando. La idea es de que se produzca en la misma cantidad como se drena, para que no baje ni aumente la presión intraocular. Bien, la formación, como ya les dije, del humor acuoso está dado por los procesos ciliares. Hay unas células especializadas que son las células no pigmentadas del epitelio ciliar. Eso se encuentra en el cuerpo ciliar, que vamos a ver más adelante, ¿no? Más o menos a razón de 2 a 2.5 microlitros por minuto, ¿no? Más o menos. Esa es la cantidad de que se produce el humor acuoso. Esta formación, digamos, la producción, se da más que todo por secreción, ¿no? Transporte activo de iones de sodio y cloro en la cámara posterior. Y hay una ultrafiltración, es un gradiente de presión hidrostática, de presión osmótica. Entonces, de esa manera se filtra y comienza la formación. Después de la formación se filtra a la cámara posterior el humor acuoso. Acá tenemos un esquema para que se den cuenta más o menos de la circulación. Ahí están los procesos ciliares. Estos son los músculos del cuerpo ciliar. Estos son los procesos ciliares en la capa posterior. Están las células no pigmentadas. Y aquí se produce el humor acuoso, ¿no? Va entre la parte anterior del cristalino y la parte posterior del iris. Atraviesa la pupila, baña todo esto, evita que haya adherencias, pegamiento entre estas estructuras. Atraviesa la pupila y se va a drenar en este ángulo del irido y la córnea. Irido corneal, ya lo vamos a ver con detalle más adelante. Y después se va a través del canal de Slen a las venas epiesclerales, ¿no? El líquido. Perfecto. El humor acuoso tiene una composición química que es del 99% de agua. En su parte orgánica existen proteínas, urea, glucosa, creatinina, ácido úrico, lácticos y ácido hialurónico. Y las inorgánicas, los sodio, cloro, en cantidades más altas, el potasio y calcio. Cuando nosotros operamos una cirugía, operamos infundiendo líquido dentro de la cámara anterior, que debe ser en su composición química muy parecido al
composición química del humor acuoso, ¿no? Si a veces usamos un suero fisiológico que tiene estas estructuras, principalmente agua, y le adicionamos un poquito más de potasio, entonces se parece un poquito más al humor acuoso. Pero hay sueros que son exclusivamente para uso intraocular, o sea, específicos para el tipo de cirugía intraocular. Bueno, ¿cuáles son las funciones del humor? Mira, tiene 1, 2, 3, 4, 5 funciones. Es importantísimo el humor acuoso. Como ya les dije, es parte de los medios transparentes del ojo, o sea, tiene que ver con el sistema óptico. Si hay turbidez a nivel del humor acuoso, como por ejemplo en alguna inflamación intraocular, como una uveitis anterior, que es una iritis, las uveitis anteriores puede ser una iritis o una inflamación del cuerpo ciliar. Entonces, cuando hay una uveitis anterior, y hemos visto en el primer grupo tema de uveitis, el humor acuoso puede perder un poco su transparencia porque van a estar flotando células en el aire, células inflamatorias, incluso proteínas, ¿no? A eso le llamamos el Tyndall y el FLARE positivo. Pierde y el paciente refiere disminución de la agudeza visual, ¿no? Entonces, importante esta parte óptica que mantenga su transparencia, porque forma parte de los medios transparentes del ojo. Tiene una función estática. ¿Qué significa eso? Que da sustento, da tensión, ¿no? Sustento a las dos cámaras, ¿no? Básicamente para que no haya movilidad ni haya sinequia. Sinequia quiere decir que se peguen de alguna u otra forma. Entonces, como es un fluido que está circulando constantemente, vamos a evitar esto, ¿no? Y le da sustento a las dos cámaras. O sea, la formación de las dos cámaras, su anatomía de las dos cámaras, es gracias a que existe dentro el humor acuoso. ¿Listo? Tanto la cámara anterior como la cámara posterior. La tercera función que es importante también es dinámica, como ya les había dicho. Evita las adherencias entre las estructuras, ¿no? Por ejemplo, de atrás hacia adelante, evita que se pegue el cristalino con la parte posterior del iris. Y en la cámara anterior, evita que se pegue el iris con la parte posterior de la córnea. ¿Bien? Permite que la pupila, como es el diafragma del ojo, produce miosis y midriasis, o sea, está en constante también movimiento de que se cierra y se abre. Entonces, por esta situación del humor acuoso, hace que esta función cumpla libremente en estado normal. Hemos visto que a veces la pupila se pega, o sea, hay sinequias, pueden ser posteriores o anteriores. Las sinequias posteriores, o sea, el pegamiento posterior, es entre el cristalino y la parte posterior de la pupila. Y las sinequias anteriores es entre la parte posterior de la córnea y la parte anterior de la pupila. Entonces, el humor acuoso tiene esa función y evita y hace que la pupila trabaje libremente y adecuadamente, como debe ser. Se abre y se cierra de acuerdo a la necesidad propia del globo ocular de ingreso de luz. En la de noche necesitamos más ingreso de luz y más visión periférica, entonces se abre. En cambio, de día con un sol intenso, la pupila se vuelve casi puntiforme, o sea, se cierra. Óptica, estática y dinámica. Ahí ya tenemos tres funciones. La función trófica significa que es un vehículo nutritivo, lleva nutrición también y metabólico para el cristalino y la córnea. Nosotros sabemos que el cuerpo ciliar y el iris son vascularizados. Tienen músculos
que les llega directamente a través de la vascularización los nutrientes, ¿no? Pero la córnea y el cristalino no tienen vascularización. Entonces, de alguna forma u otra, se nutren a través de este vehículo que es el humor acuoso. Hemos visto las últimas capas de la córnea y a través de la cápsula anterior del cristalino también se nutre el cristalino. Muy bien. Y tiene una función protectora. Nos sirve también como un filtro protector de la retina frente a diferentes tipos de radiaciones actínicas, ¿no? La luz ultravioleta, la luz infrarroja. Entonces, existe también a ese nivel un filtro de protección de la radiación de protección para la retina. Muy bien. Eso es en base al humor acuoso. Ya tienen una idea exacta de qué se trata, ¿no? Vamos a ver bastante lo del humor acuoso cuando toquemos el tema de glaucoma, que es muy importante. El cristalino o lente. Ya hemos visto embriológicamente cómo se forma, ¿no? Con una evaginación secundaria del ectodermo superficial, ¿no? En el cáliz que se forma. Entonces, es un tejido también transparente, ¿no? Macroscópicamente es como una pelota de rugby, más o menos. Es una lente biconvexa, ¿no? O sea, no es totalmente biconvexa en 360 grados, sino es aplanada, no es como la pelota de rugby. Si uno la ve a lejos, podría parecer, pero su diámetro anteroposterior es más plano que de arriba hacia abajo, ¿no? Es una lente biconvexa que mantiene transparencia. ¿Por qué? Porque pertenece a los medios transparentes del ojo. No tiene color, normalmente no tiene color, excepto cuando pierde su transparencia. A eso le denominamos, ya saben todos, catarata. Es incoloro. Y este lente tiene una propiedad muy importante, es susceptible a modificar su forma. O sea, a veces se torna más planito, o sea, menos biconvexo, y a veces, y eso es para la visión lejana. Cuando se aplana, es para la visión lejana. Ahora vamos a ver cuál es la razón, cómo se aplana. O sea, y se torna más biconvexo, es para la visión cercana. Cuando vemos, la lente aumenta su distancia anteroposterior, o sea, se torna más gruesito. Es cuando estamos mirando de cerca, cuando estamos leyendo de cerca. Eso se llama el poder de acomodación del cristalino, que eso va a venir desde atrás, desde el cuerpo ciliar, a través de los ligamentos sustentorios del cristalino. Vamos a ver. Entonces, esa función es importante, modifica su forma para la acomodación, para que veamos correctamente, tanto para lejos como para cerca. Cuando se pierde esa acomodación por el tiempo, que generalmente nos agarra entre los 40 y 45 años, hay personas incluso un poco que antes, es lo que llamamos la presbicia. Es una condición natural que todo ser humano nos va a dar, por eso tenemos que usar lentes para la visión cercana. Ya no podemos acomodar adecuadamente, ¿no? Entonces, el cristalino, entre la cápsula posterior, entre la cámara, posterior por delante y el cuerpo vítreo por atrás. ¿Bien? Detrás del cristalino ya está la gran cámara, que es el 90% del ojito, donde se encuentra el humor vítreo o cuerpo vítreo. Entre esas dos cámaras se encuentra, ¿no? Y sustentada por el ligamento suspensorio o zónula ciliar. En la periferia del cristalino, cuando se une, está el ligamento suspensorio,
¿no? Que se fija a la cápsula, que fija esa cápsula del cristalino, porque el cristalino tiene una cápsula que le rodea, cápsula posterior, y en la parte más ecuatorial voltea a la lente biconvexa y se vuelve en cápsula anterior. Entonces, estos ligamentos están fijos, o sea, se adhieren a la cápsula del cristalino y de ahí se va al cuerpo ciliar. Es una estructura, como ya les dije, avascular y se nutre a través del humor acuoso. ¿Listo? Muy bien. En forma microscópica, tenemos acá tres componentes importantes que deben de salir del cristalino, ¿no? Uno, ya les dije, que es la cápsula. Es una membrana delgada elástica que es importante para darle integridad al cristalino. Fíjense, la parte anterior de la cápsula, o sea, la parte que está hacia la cápsula, el humor acuoso, es más grueso que la parte posterior, la que da hacia la cámara vítrea. Esta cápsula anterior principalmente, que es más gruesa, es una cápsula que la tornan los semipermeable. O sea, ¿qué significa? Que regula, no deja pasar todo, porque si se deja pasar mucho agua que hay en el humor acuoso, también se dematiza y puede perder su transparencia, parecido al de la córnea. Encima regula el transporte de sustancias, ¿no?, entre el cristalino y el humor acuoso. Esa es la función básicamente de la cápsula anterior. La cápsula posterior es más delgada, ¿ya? No hay gran cosa, no hay intercambio entre el humor vítreo, que es estático, y el cristalino, pero sí hay intercambio entre el humor acuoso, que es dinámico, y la parte anterior del cristalino. Bien. 2. El epitelio de la lente o el cristalino. Es una capa de células poliédricas, histológicamente hablando, bajas, y se van tornando más altas conforme van llegando a la parte periférica, o sea, al ecuador, para después transformarse en fibras que van a seguir con el ligamento suspensorio del cristalino. Estas están en la parte anterior, esta capa es de la parte anterior. La cara posterior del cristalino no tiene epitelio, ¿ya? Eso es importante, no tiene epitelio. Y por último, el estroma. Es la mayor parte, ocupa el 98-99% del volumen de la lente, ¿no? Compuesta por fibras laminares. Son células concéntricas dispuestas en capas laminares que se desarrollan a partir de las células epiteliales, que ya hemos visto que están en la parte anterior nada más. Y estas células o fibras concéntricas van perdiendo su núcleo, por lo tanto no se pueden reproducir y son transparentes, mantienen la transparencia. ¿Listo? Nosotros con un corte de luz podemos ver más o menos cómo es la disposición de estas fibras laminares. Más o menos, cuando ustedes cortan una cebolla, ven la disposición, ¿no? El paralelismo así un poco encorvado de cómo es la cebolla por dentro. Es muy parecido al cristalino, pero en micro, ¿no? Ahí lo podemos ver fácilmente con la lámpara de hendidura. Ya hemos visto que la principal patología del cristalino es la catarata, y es la patología, se podría decir, una de las patologías más frecuentes que
tiene el ser humano y que va a consultar por baja de la visión. La catarata puede dejar ciego totalmente a una persona. Es la primera causa de ceguera reversible en el mundo. ¿Por qué decimos reversible? Porque podemos devolverle la visión después de una cirugía. En cambio, la primera causa de ceguera irreversible es el glaucoma, ya vamos a ver después, así como la segunda causa de ceguera irreversible son los daños en pacientes diabéticos con una retinopatía diabética. Bueno, entonces comprendido, esto es el cristalino. Hay una foto ultramicroscópica, ¿no? Aquí se ve más o menos la parte anterior, el epitelio, la cápsula y la zónula. Y estas son las fibras concéntricas del estroma, ¿no? Ligamento suspensorio. La función del cristalino, lógicamente, de transparencia, tiene que ser transparente, esa es su función, pero principalmente tiene la función de acomodación. Acomodación, ¿qué significa? Que se puede aplanar o se puede volver más abombadito, o sea, menos biconvexo y más convexo. Muy bien. A ver, volveré atrás un poquito para explicarles cómo más o menos es el proceso de acomodación. Como tiene esa capacidad de aplanarse y volverse un poquito más biconvexo al cristalino, entonces eso va a depender de que se jale la zónula de sustentación, o sea, las fibras de sustentación, la zónula de zinc, llamamos, que se va a adherir o se va a insertar en el cuerpo ciliar. Entonces, por lógica, nosotros podríamos pensar que cuando se constriñen los músculos, ¿no?, del cuerpo ciliar, jala a la zónula y aplana más el cristalino, ¿no es cierto, chicos? ¿Se ubican? Bueno, en realidad es todo lo contrario. Ustedes saben que el cuerpo ciliar está entre el iris y la coroides. Cuando se constriñen los músculos del cuerpo ciliar, jala, digamos, en masa a toda la zona del cuerpo ciliar y la coroides hacia adelante. Principalmente la coroides, jala hacia adelante. Entonces, como la coroides está yendo hacia adelante, lleva también al cuerpo ciliar hacia adelante. Y va a relajar, digamos, las fibras sustentatorias del cristalino. Entonces lo va a bombar más. Eso es cuando, digamos, se contraen los músculos del cuerpo ciliar. Cuando se contraen, vemos para cerca. Entonces, cuando se relaja el músculo ciliar, toda la parte de la coroides se va a su lugar normal, hacia la parte más trasera. Entonces, la zónula de sustentación del cristalino se va a relajar y va a aplanar un poco, o sea, lo va a volver menos biconvexa. Entonces, cuando vemos menos biconvexo, quiere decir que los músculos del cuerpo ciliar están relajados. No está haciendo esfuerzo el paciente y el paciente está mirando bien de lejos. Por eso dicen que cuando descansa el ojo es cuando no hay contracción muscular. Estamos viendo a distancia. Cuando hay contracción muscular, vemos de cerca. Esa es la acomodación que tenemos hasta los 40 años más o menos sin ningún problema. ¿Han comprendido más o menos cómo es el proceso de acomodación? ¿O hay alguna duda, chicos? Sí, está claro, doctor.
Bueno, sí, parece que sí. No hay problema. Entonces, la composición química del cristalino, ¿no? Tiene que mantenerse transparente, más casi 65% de agua, lo demás son proteínas, poca cantidad de lípidos, ¿no? Por lo que normalmente aumenta la presión coloide osmótica que absorbe un porcentaje de agua dentro del cristalino. Como ya hemos visto, la cápsula anterior no puede, digamos, absorbe lo que necesita nada más. No puede meter mucho agua porque perderíamos la transparencia. Y esto, digamos, cuando echa un poquito de agua, se compensa cuando hay tensión en el ligamento suspensorio. Cuando jala el ligamento suspensorio, puede salir un poco de agua. Entonces mantiene al cristalino como la córnea por esta función en una deshidratación relativa. Igual la córnea tiene que estar en una deshidratación relativa. Listo, es muy parecido. En cambio, esto tiene que ver mucho con la relajación y contracción de los músculos del cuerpo ciliar. A ver, vámonos ahora al humor vítreo o la cámara vítrea. Sabemos que es, digamos, la cavidad más importante, de mayor volumen del globo ocular, ¿no? Ocupa aproximadamente 85 al 90% del volumen de todo el globo ocular. Macroscópicamente, en la parte más anterior, o sea, más pegado a la parte posterior del cristalino, está la membrana hialoidea anterior. Es una condensación de fibrillas entre la hora serrata y el cristalino. La hora serrata más o menos les mostré que es donde termina la retina, ¿no? En la periferia, casi ya en la parte anterior del ojo. Entonces, esa es la membrana hialoidea anterior que desaparece y se torna totalmente transparente. Después existe la hialoides posterior, hablando macroscópicamente, ¿no? Que es la condensación de fibrillas en el vítreo. Posterior significa que está más pegado al polo posterior, o sea, la parte periférica y la parte de atrás. No está en el medio del ojo, sino en la parte periférica de atrás, ¿no? Hialoides posterior. Es una condensación de fibrillas, ¿no? No está al medio, porque al medio debe mantenerse la transparencia. Esta condensación de fibrillas en el vítreo y tiene mayor adherencia en diferentes lugares, principalmente a nivel de la papila, o sea, donde nace el nervio óptico. Está más adherido. Está también más adherido a la mácula, o sea, justo en el eje posterior, en la parte posterior. Y también está más adherido en 4 puntos cardinales, superior externo, superior interno, inferior externo, a las venas vorticosas. Hay mayor adherencia a ese nivel. Por eso es que cuando a veces se deshidrata el vítreo, puede suceder eso. Esta capa hialoidea posterior puede jalar, puede traccionar un poco, principalmente a nivel de la mácula. Y existen algunas patologías de la mácula. Cuando tracciona mucho puede producir un agujero macular. Son patologías sumamente importantes porque dañan la calidad de la visión, dañan la visión, así en forma severa, ¿no? También es importante, ¿ves? Y por último tenemos el canal hialoideo, el vítreo primario, ¿no? En embriología. A veces hay patologías en recién nacidos que persistencia del vítreo primario, persistencia del canal hialoideo que continúa ahí y no se ha perdido, y entonces pierde la transparencia
el vitrio. Entonces sería una patología importante para operar probablemente, ¿no? Retirar y poner una sustancia que reemplace al vitrio. Ahora se ponen sustancias que reemplazan al vitrio, con cirugías muy exitosas. Incluso en algunos casos hay cirujanos que les dejan solamente oxígeno. El oxígeno es transparente. Claro, bien cerrado, no hay ningún problema y trabaja muy bien la visión, ¿no? Aceite, silicona, se le puede hacer, o gases, otro tipo de gases. Entonces, este canal hialoideo, que va desde el espacio retrolental de la parte central posterior del cristalino hasta el polo posterior, hasta atrás, ¿no? Más o menos estas son las características del vitrio en forma macroscópica. En forma microscópica, este gel, porque es un gel, no es ni sólido ni líquido, ¿no? Está constituida, fíjense bien chicos, por fibras colágenas que no están en forma uniforme, son irregulares. Estas fibrillas hemos visto que mayor hay en cantidad hay en la periferia, ¿no? Donde se unen más a la mácula, a las venas y al nervio óptico. Están libres. Bueno, y están envueltas, también hay estas fibras colágenas en todo el espesor del vidrio, pero más en la periferia, ¿no? Hay menos en el eje visual porque tiene que mantener la transparencia. Pero la diferencia es que en la periferia eh, están libres o envueltas con la sustancia fundamental que ya vimos en el estroma de la córnea, los mucopolisacáridos, ¿no? En la parte central hay mayor cantidad de mucopolisacáridos. Esta sustancia es importantísimo para mantener la transparencia de los tejidos, ya sea en una capa envuelta sobre estas fibrillas o en dos capas. Entonces, dense cuenta que en los medios, digamos, de tejidos transparentes, siempre vamos a ver que existe la sustancia fundamental, que son los mucopolisacáridos. Este gel es estático, no es dinámico. O sea, no se está formando en un lado y se está drenando en otro lado. Este gel se produce, queda después del nacimiento y hasta el día de la muerte, a no ser que haya alguna patología que tengamos que reemplazar, que últimamente se está haciendo con bastante éxitos. ¿Cuál es la principal patología en la cual reemplazamos el humor vítreo? Es una hemorragia vítrea que se da mucho en hipertensos y en pacientes diabéticos, ¿no? La hemorragia vítrea. También tenemos, bueno, existen los cuerpos flotantes en el vitrio. Más de uno vemos cómo flota como una alita de mosca, un hilito enrollado, pequeños grumitos, así que no sabemos muchas veces descifrarlos, pero vemos flotando en el aire. Esas son concreciones dentro del vitrio, que es un reflejo propio de nuestro ojo, ¿no? Eso muchas veces es mejor dejarlo así, no hacer nada, porque no es peligroso. Pero si una hemorragia nos quita la visión, se llena de sangre, hay que sacar la sangre y hay que cambiar el vitrio. De todas maneras, por una sustancia transparente. Cuando nosotros tenemos un desprendimiento de retina, chicos, a ver, imagínense que está el vitrio ahí, después viene la retina, ¿no es cierto? Después viene la coroides y por último por fuera está la esclera, como ya hemos visto. Se puede desprender de la retina por diferentes causas, ¿no? Generalmente son traccionales, ¿no? Por una hemorragia, por el mismo vitrio que puede traccionar un poco, en algunas patologías, por traumatismos, ¿no? Y los pacientes con miopes o alto miopes son más predispuestos, más susceptibles a que pueda haber un desprendimiento de retina, porque en estos pacientes sus retinas son más delgadas.
Y así como son tan delgaditas, en la parte de la hora serrata, donde está la pars plana, en la parte anterior, se adelgaza mucho la retina y puede haber factores predisponentes para el desprendimiento de retina, o sea, roturitas pequeñas, porque esa retinita está traccionada. Y a partir de esos factores predisponentes se puede desprender. Entonces, antes se realizaba un tipo de cirugía en el cual le poníamos como una especie de una correíta de silicona al ojo por fuera, haciéndole una cinturita en el ecuador. O sea, ya no era el ojo totalmente redondito, sino lo estábamos alargando anterior-posteriormente porque le estamos haciendo una cinturita. ¿Por qué le hacemos esa cinturita en el ecuador? Para que la pared de afuera lo empujemos hacia adentro y agarre la retina que está desprendida. Incluso algunos retinólogos todavía en algún tipo de desprendimiento de retina utilizan esta técnica, ¿no? Con una bandita de silicona se llama. Actualmente la mayor parte de los desprendimientos de retina se solucionan por dentro, o sea, empujando la retina hacia la pared. Imagínense ustedes, están en un dormitorio y ese dormitorio es la cavidad vítrea. Todas las paredes son la retina, ¿no? Después de la retina viene la coroides, por las paredes. Y la pared de un lado se ha desprendido y se está viniendo hacia ustedes, o sea, hacia la cavidad vítrea. Entonces, la resolución actualmente es hacer una vitrectomía. ¿Qué significa? Nosotros entramos a 3 o 4 milímetros de la córnea con pequeños trócares, con iluminación, fuentes de iluminación inclusive. Podemos ver a través de un microscopio quirúrgico con la pupila bien dilatada. Y si hay hemorragia, comemos y absorbemos la hemorragia y al mismo tiempo estamos botando gas o líquidos para que no se colapse. Entonces, después de limpiar la hemorragia, nosotros inyectamos por lo general aceite de silicona y este aceite va a hacer que se expanda dentro de ese cuarto, que es el humor vítreo, y va a empujar esa pared que se estaba viniendo hacia ustedes, que es la retina que se estaba desprendiendo. Va a empujar, 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 ¡pum!, hasta que llega a pegarse a la coroides. Entonces, esta cirugía es mucho más loable, es más segura, porque hay menos chance a que se pueda volver a desprender. En cambio, las otras sí había mucha chance que se desprenda nuevamente. ¿Qué pasa si se desprende la retina? La retina se muere porque la retina se nutre a través de los vasos de la coroides, por lo menos las capas más externas de la retina. Y la retina es tejido nervioso. Si se daña, se muere el tejido nervioso, ustedes ya saben perfectamente que no se recupera más. Entonces, el humor vítreo, el cuerpo vítreo, nos ayuda mucho para trabajar ya en este tipo de patologías que son muy, muy serias. El desprendimiento de la retina, que es una emergencia ocular, si nosotros dejamos pasar mucho tiempo que esa retinita esté sin oxigenación, por más que la peguemos nuevamente a la coroides, ya no va a responder. O sea, se queda el paciente literalmente ciego. Ese es el humor vítreo, chicos, ¿no? Importantísimo también. Vemos composición química, perfecto, ácido hialuránico, que le da la viscosidad que les digo, ¿ven? No es ni líquido ni sólido. Aminoácidos, ácido ascórbico y la glucosa. Acá hay unos conceptos, a ver, importantes. La interacción del colágeno con el ácido hialuránico determina su estabilidad, o sea, es un gel estable. No impide el retraso o movimiento de agua. Tampoco no hay movimiento de agua.
ni macromoléculas y tampoco de células. Que estas células en este caso son los hialocitos. ¿Ya? Esta es la interrelación del colágeno con el ácido hialuránico. Bueno, tiene muchas funciones. Al igual que el humor acuoso, el humor vítreo también tiene funciones que son importantísimas. Es parte importante también de los medios transparentes del ojo. Tiene que mantener su transparencia constantemente y porque si no, baja la calidad de la visión. Tiene que estar transparente para que pueda pasar la imagen del cristalino hacia la mácula y en general hacia la retina. Mantiene el volumen del ojo, eso es importante, ¿no? Le da elasticidad. Si nosotros apretamos el ojito, se hunde un poquito y eso es elasticidad, ¿no? Eso también es por seguridad. Está muy bien, ¿no? Tenemos que también por la contextura es un líquido viscoso, le da viscosidad también a la cámara vítrea. Y por último, también es un filtro que protege la retina de las radiaciones, ¿no? Dañinas, principalmente las radiaciones actínicas. Entonces, 5 funciones del humor vítreo, chicos. A ver. Muy bien. 5 minutos y tómense un cafecito para que no se duerman y volvemos. ¿Ya? 5 minutos, chicos. Continuamos. Gracias, doctor. Ay.
Muy bien, chicos. Muy bien. ¿Están ahí? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Entonces vamos a volver a grabar. Ya está. ¿Se ve mi pantalla? No se ve, doctor. Aún no, doctor. Aún no. No se ve, doctor. Voy a compartir nuevamente. Creo que ahí ya se ve, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor, ya se ve. Ahí, ¿qué tal? Perfecto. Seguimos con anatomía funcional. 2. Esto es importante porque lo capte mucho más rápido la patología. Esto es importantísimo para ustedes, chicos. Y hemos visto los medios transparentes del ojo. Ahora nos vamos a dedicarnos por capas, ¿ya? En este caso, pues, primero vamos a ir delante de la esclera y detrás de los párpados, lo que llamamos la conjuntiva, que es una membrana semitransparente, bastante delgada, ¿no? Y tenemos macroscópicamente, 3 lugares donde vamos a encontrar la conjuntiva. La conjuntiva vulvar es la membrana que recubre la parte anterior del ojo. O sea, lo que vemos, la parte blanquita de nuestro ojo, está recubierta por la conjuntiva. Cuando la conjuntiva se irrita porque tiene mucha vascularización, se vuelve más rojito en nuestros ojos y es lo que llamamos conjuntivitis, ¿no? Esta membrana va desde el limbo esclerocordial hasta la periferia, donde se va a doblar y va a ir por detrás de los párpados. La parte donde se dobla se llaman los fórnices o fondos de saco superior y fondo de saco inferior, ¿no? Entonces, esta membrana recubre la parte anterior excepto la córnea, ¿ya? Perfecto. Los fondos de saco, ya hemos visto, son los pliegues periféricos. Si nosotros vertimos el párpado inferior o el superior, ahí está donde, digamos, si los superiores están subiendo, da la vuelta, de ahí bajan. Los inferiores así también. Y la conjuntiva tarsal recubre la parte posterior de los párpados. Entonces, para que haya una buena homeostasia en la superficie del globo ocular, tiene que la conjuntiva estar sanita, tanto en el ojo como en la conjuntiva tarsal, para que haya una buena adherencia, una buena lubrificación y por ende sea satisfactorio el parpadeo y no haya ningún tipo de molestias. Tiene que estar sana la conjuntiva. Microscópicamente se ha descrito 3 capas, ¿no? La primera capa es un epitelio, histológicamente hablando, pluriestratificado, ¿no? Y creo que tiene un poco más de capas que la córnea. Debe ser 7, 8, pero es muy parecido al de la córnea. Son células de base un poco más grandes, con núcleos grandes, y de ahí periféricamente los núcleos se van achatando y las células también se van achatando. El estroma es por un tejido conectivo bastante vascularizado, ¿ven? Les dije que son vascularizados. Contiene en este estroma las glándulas lagrimales accesorias, que se llaman de Werfing y Krauss, porque existe una glándula lagrimal principal. ¿Dónde queda esa glándula lagrimal principal? Queda
en el reborde orbitario superior temporal, o sea, arriba y afuerita. En ese reborde orbitario, detrás del huesito del reborde orbitario, hay una fosita. En esa fosa está la glándula lagrimal principal, es donde produce el 90% de las lágrimas. Y estas accesorias producen solamente el 10% de las lágrimas. ¿Listo? Que se encuentra en el estroma de la conjuntiva. Bien. Y por último, la capa más externa, o sea, la que va a dar hacia el ojo y viceversa, la del ojo, la que va a dar hacia la parte posterior de los párpados, es la capa glandular secretoras de mucina. Principalmente se llaman las células caliciformes. Van hasta el epitelio, son como glándulas tubulares que atraviesan toda la conjuntiva, van hasta el epitelio. Pero por la parte más externa drenan su secreción mucinógena, ¿no? Glándulas de Mans son las que están en mayor porcentaje, se llaman glándulas de Mans. Y las otras glándulas se llaman las glándulas de Henle. Estas glándulas están en mayor porcentaje y se encuentran en mayor cantidad también alrededor del limbo. Y las glándulas o criptas de Henle, criptas también les llaman porque van en todo el espesor de la conjuntiva en menos cantidad. Entonces, esta capa secretora de mucina es muy importante para la homeostasia también, mantener, digamos, la superficie del globo ocular intacta mediante el filme precordial, o sea, la lágrima. Y hemos visto que esta capa mucinógena es importante para mantener estabilidad a la lágrima, porque se pega al epitelio, al epitelio plano que tiene cilios de la córnea, se adhiere y de ahí viene la capa acuosa y después la capa lipídica, como un sándwichito. Entonces, esta capa es importante porque le da estabilidad. Muy bien, esa es la conjuntiva, chicos. Su mayor patología, hay muchas, ¿no? Pero principalmente la conjuntivitis. Como ya estamos viendo en el primer grupo, hay diferentes tipos de conjuntivitis. Entonces, la manifestación de la conjuntivitis principalmente es en la hiperemia, que es más periférica, o sea, más hacia los fondos de saco que hacia el limbo. Otras patologías muestran su hiperemia más hacia el limbo. Pero en el caso de la conjuntivitis, es la patología benigna que más demuestra su hiperemia o su dilatación vascular a la parte periférica. ¿Ya? La conjuntivitis también es una causa de consulta muy frecuente. El limbo esclerocorneal está constituido por elementos de la córnea y la esclera, ¿no? Porque es el limbo esclerocorneal. Como ya les había dicho antes, hablando de la córnea, son las terminaciones periféricas de la capa de Bowman y la capa de Decebent, que tienen fibras colágenas. Entonces, ¿cuál es su función? Este limbo ya no es transparente, es vascularizado. La nutrición de la córnea periférica es su función, que lo hace básicamente por capilaridad, ¿no? Ya sabemos que se nutre también por el humor acuoso y se nutre por la lágrima en su componente anterior a la córnea. Ese es el limbo esclerocorneal. Bueno, ya nos vamos un poquito más hacia la parte posterior. Hemos visto que la túnica más externa del ojo es la que envuelve todo el ojo, es la esclera, y en un sexto anterior se continúa con la córnea. Entonces ahora vamos a ver la esclera tal cual, ¿no? Que es la capa que va desde el limbo esclerocorneal, desde el limbo hasta la parte posterior del ojo, terminando en el nervio óptico, formando la lámina cribosa para que pasen los axones del
de las capas ganglionares del nervio óptico. Eso vamos a ver. Es una túnica opaca. Acá está. Ocupa los 5/6 posteriores del globo ocular. 1/6 nada más ocupa la córnea, ¿no? El globo ocular, y la córnea es un poquito más convexa, o sea, más redondeadita que la esclera. Posteriormente se continúa con la lámina cribosa, ya que es una laminita de tejido conectivo que tiene pequeñas microagujeros donde va a pasar las fibras del nervio óptico. En este área donde está la esclera es importante, es fibroso, ¿no? Es el tejido conectivo fibroso, es donde se van a insertar los músculos extraoculares. Todo el juego de músculos extraoculares, los rectos, los oblicuos, ¿no? Se van a insertar a ese nivel. ¿Listo? Esa es otra función importante. Si nosotros vemos microscópicamente de afuera hacia adentro, tenemos 3 capas, chicos. Lámina epiesclerales, que es la que está más expuesta. Fibras colágenas elásticas, ¿no? En la parte más anterior hay mayor macrófagos, linfocitos y mucopolisacáridos. Estos mucopolisacáridos los he puesto al final porque ya están en muy poca concentración y en muy poco volumen. Porque en mayor concentración están en los tejidos transparentes. Entonces, más cantidad en la parte anterior son los macrófagos y linfocitos, así como melanocitos. ¿Por qué? Porque sirven parte de defensa a las estructuras, digamos, o a las injurias del medio ambiente. Después de la conjuntiva, debajito, está la esclera. A ese nivel, en la parte anterior del ojo, es donde hay más macrófagos, o sea, células de defensa, ¿no? También nos sirve como células de defensa. Lámina epiescleral, hay fibras colágenas y elásticas. El estroma, fibra colágena, como ya les dije, es mucho más concentrado, tiene la constructura histológica parecida a los tendones, ¿ya? Y se llaman a los fibroblastos, o sea, es bastante duro. Y por último, la tercera capa es la lámina fusca. Estas son fibras también colágenas, más finitas, que se van a juntar con la coroides, ¿no? A las capas más externas de la coroides. Entonces, ¿por qué son fibras colágenas más finitas? Porque después, por decir, de una agresión, como un hundimiento por un golpe, estas fibras colágenas se van a distender fácilmente para no dañar las capas, digamos, de la coroides o no producir fácilmente desgarros o hemorragias, porque la coroides es totalmente vascularizado, ¿no? A ver. Bueno, ya vamos a ver en sus funciones que tiene que ver mucho con la protección del globo ocular, principalmente. Todas las capas en realidad protegen la retina, que la retina es como en un celular, es el chip, es la memoria, es el cerebro, es todo, ¿no? Es una protrusión cerebral, ya saben, y se forma en el globo ocular y le dan todas las condiciones para que llegue en la imagen y se vaya a través de la retina al cerebro y se haga consciente de lo que estamos viendo. Entonces, es una capa de protección importante. La esclera tiene su constitución química, fíjense, es un poquito diferente. Al final ya lo ponemos agua, ¿por qué? Porque no es transparente. Condroitinsulfatos, colágeno, elastina, menos porcentaje de mucopolisacáridos, como les decía, y agua. Sus propiedades físicas, básicamente, es una membrana opaca que tiene un grado de extensibilidad. O sea que cuando hay un puñete, por decir, o un objeto que no necesariamente sea cortante, aprieta el ojo
o punzante va a tener un cierto grado de extensibilidad. O sea, se va a hundir y después va a volver a su, digamos, posición normal. Esa propiedad es importante. O sea, tiene la función básicamente de protección y, en este caso también, inserción de los músculos extraoculares. Muy bien. Después de la esclera y córnea, que hemos visto que son las capas más externas, ahora vamos a ver la capa media del globo ocular. En la capa media encontramos la capa vascular. La capa vascular está compuesta de adelante hacia atrás por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Es la capa que tiene mayor vascularización en el globo ocular. Primero veremos el iris. Macroscópicamente, la porción es la porción anterior de la túnica media o vascular, como ya hemos dicho. Se considera como el diafragma ocular. ¿Por qué el diafragma ocular? Porque tiene en su estroma músculos que le ayudan a contraerse para que se cierre y a relajarse para que se abra el iris. Ya vamos a ver esto, ¿no? Su cara anterior, levemente convexa. Esta cara es la que da coloración al ojo, dependiendo del grado de pigmentación que tenga el iris. Cuanto más pigmento, el color del ojito es más oscuro. O sea, en personas de raza negra, el iris es más negro, ¿no? En personas de raza cobriza, como nosotros, por ejemplo, que tenemos también la piel pigmentada, también es negro. Unas personas puede ser no tan negro, un poco marrón, pero marrón oscuro. Hay personas que tienen otro tipo de raza, ¿no? Como los anglosajones, qué sé yo, de que son blancos y, bueno, no tienen mucha pigmentación. Entonces se va a tornar sus ojos entre verdosos o azulados, ¿no? Y uno muchas veces saca pecho por eso, porque son ojos bonitos. Puede ser, digamos, a la vista, ¿no? Por estética, pero en el fondo es mejor tener ojos con mayor pigmentación porque sirven de mejor protección para la radiación ultravioleta, principalmente cuando estamos en miosis y con sol intenso. Los que no tienen mucha pigmentación, ojos verdes, azules, siempre van a sufrir de fotofobia. Van a tener cuidados mucho más especiales para proteger el ojito, para proteger la retina, porque a través de un iris que no tiene mucha pigmentación, atraviesa la radiación. Entonces, no hay que jactarse mucho de que, bueno, mis ojitos son mejores. No es así. O más bonitos, perdón. Eso es, él le da el color al ojo, la parte anterior, ¿no? Depende de la pigmentación. En la cara posterior sí hay bastante pigmentación normalmente y tiene una coloración negra. Cuando nosotros operamos, digamos, una cirugía intraocular, estamos trabajando en la cámara posterior y por alguna razón podemos tocar la parte posterior del iris. Vamos a notar que sale bastante pigmento y tiene una coloración bastante negra, ¿no? Entonces ahí hay mayor pigmento. Eso es digamos, en el componente macroscópico que tiene el iris, el diafragma del ojo. Microscópicamente tiene 3 capas, chicos, de afuera hacia adentro, ¿no? Ya hemos visto que es negra la parte posterior, es por el epitelio posterior rico en melanina. ¿Ve? Dice acá abajo. Eso, tiene mucha melanina, entonces es más negro, como les dije, macroscópicamente. La lámina marginal anterior, que es la primera capa, pobre en colágeno, rico en melanocitos y fibroblastos que se entrelazan. Es una capa que junto con el epitelio posterior va a ser también como un sanguchito a la
capa muscular que está al medio, en el estroma. La segunda capa es el estroma, también hay melanocitos y fibroblastos, y depende de la cantidad para dar la coloración al ojo, ya hemos dicho, ya hemos hablado. Pero la capa muscular aquí es lo importante. Hay un músculo que es circular, que le llamamos el anillo del iris, o el esfínter del iris, ¿no? Es decir, que cuando se contrae, va a producir miosis. Como es circular, se contrae y produce miosis. Imagínense un músculo circular. Tú le causas contracción y se va a cerrar. ¿Correcto? Bien. El otro músculo que está inmediatamente después es el dilatador, que cuando se contrae produce midriasis. Entonces, ¿en qué posición está este músculo? Este músculo está en forma de radiaciones en los 360 grados de círculo que tiene el iris. Son músculos rectos, pero están en forma radiada, de 90 grados a 180 y de 180 a 90 grados, o sea, en 360 grados. Como son músculos rectos, nosotros contraemos, estos músculos se van achicando, se vuelven más pequeños. Por lo tanto, abre el iris y produce midriasis. Bien. Para algunas patologías, y para muchas de nuestras cirugías, la mayor parte de nuestras cirugías, nosotros necesitamos una midriasis bastante buena, una midriasis completa, casi al 100%. Entonces tenemos que usar drogas, ¿no? Del sistema autónomo, colinérgicas o anticolinérgicas para dilatar el esfínter del iris. Por ejemplo, ¿no? Una droga que estimule el sistema simpático, la adrenalina. Si nosotros instilamos gotas de adrenalina en el ojito, va a actuar a nivel del músculo radial, o sea, del dilatador, porque los músculos radiales están inervados por el simpático. ¿Comprendido? Y el músculo esfínter está inervado por el parasimpático, por el tercer par craneal. ¿Qué pasa si instilamos, una gotita de epinefrina o adrenalina, que es un simpático mimético? O sea, estimula el simpático. Vamos a producir contracción de los músculos radiales, por lo tanto, midriasis, o sea, va a abrir la pupila. Entonces, ¿qué hacemos con el otro músculo? Que va a ser lo contrario, si estimulamos o si no estimulamos, este es el que cierra. ¿Qué tipo de droga le podemos dar para que se relaje el esfínter y podamos tener una midriasis completa? Si está inervado por el parasimpático, en este caso, por el tercer par, instilamos una gotita parasimpático lítica. ¿Qué significa? Que haga lo contrario al parasimpático, ¿no? O anticolinérgica, en otros nombres. ¿Cuáles son las drogas anticolinérgicas? Todas las drogas que son familia de la atropina. En estos casos, nosotros preferimos usar, en vez de atropina, en gotas, tropicamida. Es un anticolinérgico. Entonces, ¿qué efecto vamos a tener en el esfínter del iris? Lo vamos a relajar. Si se relaja, se abren las fibras circulares y también va a producir midriasis. Entonces, dos drogas importantes para producir una dilatación importante en caso de cirugías, por ejemplo, de catarata. Si nosotros no dilatamos bien, imagínense por dónde
vamos a trabajar encima del iris por una pupila pequeña, es muy difícil y peligroso. ¿Listo, chicos? Entonces, parasimpático, esfínter del iris, y simpático, dilatador del iris. Bueno, la tercera capa es el epitelio posterior. Ya les he recalcado de que es rico en melanina, por eso es que nosotros cuando lo tocamos puede salir pigmento melánico, ¿no? Si nosotros lo vemos, volteamos el iris un poquito, vamos a ver que es totalmente negro. Función, básicamente la función de diafragma. O sea, el iris, de acuerdo a la necesidad, digamos, de penetración de la luz y de las imágenes a la retina, va a producir, se va a abrir o se va a cerrar, va a producir miosis o midriasis. Entonces, en general, la miosis se produce cuando vemos de cerca, es el reflejo, ¿no? La midriasis se produce cuando vemos de lejos. ¿Listo? La miosis se produce cuando hay más luz, reflejo fotomotor, ¿no? Y la midriasis se produce cuando hay menos luz. El reflejo de acomodación es cuando estamos leyendo de cerca, se produce miosis. Y cuando vemos a distancia, se produce midriasis. ¿Ya? Acuérdense bien, a distancia, cuando estamos trabajando, digamos, cuando estamos en el mar, normalmente relajamos los músculos. Dicen que en el mar la vida es mejor. ¿Por qué? Porque casi siempre estamos mirando a distancia. Entonces, a distancia ya saben que el cristalino se aplana un poquito y se relajan los músculos del cuerpo ciliar y se produce midriasis, ¿no? Entonces, estamos viendo con los músculos relajados. Miosis es la visión de cerca y el cristalino se abomba un poquito, se vuelve más biconvexo, ¿ya? Esas son la función de acomodación y los reflejos pupilares. El cuerpo ciliar. Después del iris, el iris se va a continuar atrás con el cuerpo ciliar. Macroscópicamente queda entre el iris y la coroides. Si nosotros hacemos un cortecito transversal del ojo, vamos a ver que esta zona tiene una forma más o menos triangular. Y la mayor parte, el 90% de su contenido está dado por 3 músculos dispuestos de diferentes posiciones y direcciones. Hay músculos circulares, oblicuos y diagonales. Entonces, microscópicamente, la lámina supracoroidea, que es la más externa, está compuesta por fibras colágenas elásticas, fibroblastos y melanocitos. El estroma tiene 3 capas, pero la mayor capa es la de los músculos ciliares. Tiene un tejido conjuntivo con sus vasitos, con su lámina basal. La mayor cantidad del volumen está constituido por el músculo ciliar. Les dije circulares, oblicuos, no, longitudinales y radiales. ¿Ya? Entonces, estos 3 grupos de músculos, cuando se contraen, jalan a la coroides hacia adelante y van a relajar el ligamento sustentorio del cristalino. Entonces al cristalino lo van a bombar más y vamos a ver mejor de cerca. Cuando se relajan estos músculos, la coroides va hacia atrás, vuelve a su sitio. Entonces va a relajar también, va a jalar un poquito, como está yendo atrás, va a jalar el ligamento sustentorio del cristalino y al cristalino ya lo va a volver menos biconvexo.
O sea, más planito, lo que les decía, reflejo de acomodación, cuanto más planito para mirar bien a distancia. Esta, digamos, función de acomodación que tienen estos músculos ciliares para el cristalino se pierde normalmente entre los 38 y 42 años. Una media le pondremos los 40 años. A esto le llamamos lo que es la presbicia. Todas las personas que tienen buena visión a esa edad comienzan a tener dificultades para la lectura. Y conforme pasa el tiempo, mayor, digamos, esclerosis, o sea, menos chance de que se contraigan estos músculos. Entonces tenemos que cambiar las dioptrías para que vea bien ese paciente y pueda ver correctamente de cerca. Eso es la presbicia, que es una condición propia del ser humano por la edad, ¿no? No hay cómo evitarlo, no hay cómo evitarlo. Es los que compensan bien este fenómeno son los pacientes que tienen un grado de miopía, no muy alto tampoco, ¿no? Un grado de 1, 2, 3, compensan muy bien, porque los miopes se corrigen con lentes bicóncavos, o sea, con lentes que nosotros llamamos esféricamente negativos. Eso vamos a hablar en refracción. Entonces, los pacientes con presbicia, o sea, estos pacientes que ya no pueden ver de cerca, corregimos con lentes biconvexos, o sea, todo lo contrario. Entonces, estos pacientes que se compensan con lentes bicóncavos compensan este problema, ¿no? de dioptrías. Muchas veces se retiran los lentes para distancia miopía y ven perfectamente de cerca. Lo que no sucede en un paciente que ha tenido siempre buena vista para distancia. Esa es la función del músculo ciliar en los primeros 40 años de nuestra vida. Muy bien. La función. Ya hemos visto que en las células del epitelio posterior no pigmentadas del cuerpo ciliar se forma el humor acuoso, más o menos en base a 2 a 2.5 microlitros por minuto, ¿no? La función básicamente es de acomodación y formación del cuerpo ciliar son las principales. Y bueno, también hay una función que es la renovación de los mucopolisacáridos del humor vítreo. Esto no está muy comprendido, pero solamente es para la parte periférica anterior del humor vítreo. ¿Listo? Después del cuerpo ciliar, vamos a ver la coroides, que continuamos también con la capa vascular del ojo. Macroscópicamente, de adelante hacia atrás, desde la hora serrata. La hora serrata es donde termina la retina, más o menos a ese nivel también comienza la coroides y se va hasta atrás, terminan todos a nivel del nervio óptico. Es muy vascularizada, como ya les dije. Arterias ciliares posteriores largas, ¿no? Todas son ramas de la arteria oftálmica. Arterias ciliares posteriores largas, cortas, y arterias ciliares anteriores. Las arterias ciliares posteriores cortas son arterias que van a vascularizar la parte posterior y van a tener sus brazos pequeños para todo el estroma de la coroides y de ahí se va a ir inclusive a la retina. Las arterias ciliares posteriores largas van a atravesar toda la coroides por la capa más vascular y van a ir a la parte anterior. Y las arterias ciliares anteriores también, que van a llegar a la parte del cuerpo ciliar y el iris para formar el collar anterior vascular del iris. Por eso es muy vascularizada. Microscópicamente tienen 3 capas. La lámina supracoroidea es la lámina que está
digamos, adherida a la lámina fusca de la esclera, ¿no? Que es la capa más interna, ¿se acuerdan? Está relacionada muy bien con las fibras colágenas elásticas, fibroblastos y melanocitos. El estroma es la lámina vascular, por donde recorren generalmente los vasos que hemos visto, es la estructura principal de la coroides. Ahí existe un gran número de melanocitos, fibroblastos, macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. El tercero es la lámina coroidocapilar. Son pequeños túbulos endoteliales fenestrados por donde pasan los capilares. Lámina o complejo basal de Bruch. Esta es importantísima. ¿Por qué? Porque esta tiene que ver mucho con el intercambio de nutrientes con la retina, ¿no? Existe una membrana basal en el endotelio coroidocapilar. Tiene una zona colágena externa. Tiene una zona elástica, una sola colágena interna. Y su membrana basal, que algunos autores la confunden con el epitelio pigmentario de la retina, que eso vamos a ver, tiene muchas funciones, es muy importante. Ahí existe un intercambio importante de nutrientes y oxígeno para las capas más externas, o sea, para las capas fotosensibles de la retina. Entonces, a nivel de estas tres capas, su función es de nutrición. Las capas más externas de la retina nutren y nutre también la parte anterior del ojo, como veis, con las arterias ciliares posteriores largas. Absorben la luz que pasa a través de la retina y impiden la reflexión de la luz por la cantidad de melanocitos que existen. ¿Se han dado cuenta que existen muchos melanocitos en esta capa, desde el iris hasta la coroides? Entonces, este es un asiento tisular y muy sensible para que podamos tener esa patología peligrosa, neoplásica, que es una de las neoplasias más agresivas que existe en el organismo del ser humano, que es el melanoma, ¿no? A este nivel se pueden asentar los melanomas de iris, de cuerpo ciliar o de coroides, ¿no? ¿Y cuál es la patología más importante y más común de esta capa? Son las uveitis. A este nivel se producen las uveitis. Si hablamos de uveitis anterior, es del iris, o es una iritis o uveitis anterior. Uveitis intermedia en el cuerpo ciliar y uveitis posterior es la coroides. Eso ya vamos a ver en las clases de prácticas también. Y si hay una inflamación, digamos, generalizada de estas tres capas por alguna infección, es una panuveitis. Así es, chicos. Bueno, la próxima semana continuamos con la retina. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo comprendido? Sí, doctor. Bueno, perfecto. Sí, doctor. Está bien. Todas las clases las estamos grabando, o sea, no hay ningún problema. Listo, entonces hasta el próximo miércoles, chicos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Chao, chao. Doctor.